Señales que anuncian el arrebatamiento. Bien, hermanos y hermanas, vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma. Libro de Revelación, capítulo 13, versículo 18. Dice así: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 3 veces 6 es el grado más alto de impiedad que un hombre puede alcanzar, inspirado por el espíritu del anticristo. Nosotros miramos que si nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que espiritualmente visto, en amplios círculos cristianos, hay una inmensidad de creyentes con esa marca que ya andan con ellos en la frente o en su mano derecha. Ahora, nosotros vemos que el apóstol Pablo, cuando él escribe la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, él nos habla allí. Él nos habla de que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos. ¿Por qué se refiere él a eso? Ahorita lo vamos a ver, porque allí vamos a encontrar las 3 características del 666. Y son esos hombres, lo que habla allí Dios a través de este apóstol Pablo, está dentro de la misma iglesia cristiana evangélica. Bien, dice la palabra de la siguiente forma, dice: Timoteo capítulo 2, versículo 1, versículo del 1 al 5, dice, segunda carta, dice: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que también tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dice la palabra que a estas personas tenemos nosotros que evitarlas. ¿Por qué? Porque le hacen daño al espíritu. Entonces, miramos, allí hay 18 características y las vamos a ver. Por ejemplo, nosotros nos miramos cuando nos habla la palabra del Señor, hombres amadores de sí mismos, son hombres egoístas. Avaros, el que lo quiere todo. Vanagloriosos, se dan fama de ellos mismos. Soberbios, no perdonadores, son hombres rencorosos. Blasfemos, el que habla mal de Dios. Desobedientes a los padres, no cumplen sus órdenes. Entonces miramos nosotros aquí que hay seis características. Es el primer 6. Y todo esto que nosotros vemos aquí, hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, todo esto está dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia del Señor. Esto no está de afuera. Por eso Dios le habla a la iglesia. Dios no le está hablando al mundo, ni nunca le ha hablado al mundo. Le está hablando a la iglesia. Entonces vamos a ver las otras 6 características del segundo 6. Dice: ingratos, desagradecidos, impíos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sin afecto natural, no se quieren ni ellos mismos, implacables, son hombres y mujeres crueles, calumniadores, los que hablan mal de los demás, interperantes, odian el bien. Entonces miramos que aquí nos encontramos con el segundo 6, las segundas 6 características. Todo esto se encuentra dentro del pueblo del Señor. Ahora, vamos a las últimas 6 características. Dice: crueles, no les duele lo que les pasa a los demás. Aborrecedores de lo bueno, actúan sin pesar. Traidores, son gente traicionera a sus amigos. Impetuosos, amadores de los placeres. Infatuados, aparentan ser religiosos y amadores de los deleites más que Dios. Ahora Dios dice en su palabra, en esta parte final, dice que a estas personas nosotros tenemos que evitarlas. ¿Por qué? Porque le hacen daño al espíritu. Entonces nosotros miramos que todo esto está dentro de la iglesia del Señor. Entonces nosotros miramos que ya toda esta gente anda con esa marca de la bestia, ese 666 en sus frentes, porque todo esto lo encontramos dentro de la iglesia del Señor. Ahora nosotros miramos, por ejemplo, que de veras estamos en los últimos tiempos. El regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo es inminente.
Nosotros tenemos que saber todas estas cosas. La iglesia del Señor tiene que saber todas estas cosas. Que todo lo que que yo he hablado aquí, que he enseñado, todo esto se encuentra dentro de la iglesia del Señor. No está fuera, está dentro de la iglesia del Señor. Por eso Dios dice en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, parte final, dice parte B, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Por qué Dios habla de esa forma? Porque Dios le está hablando a esos hombres y mujeres de oración, de intercesión, que oremos por ellos. Nosotros no podemos juzgar a nadie, nosotros no podemos calumniar a nadie, nosotros no podemos murmurar de nadie. ¿Por qué? Porque es pecado. Eso lo dice y lo pueden ver en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Ahora, Él nos manda es que oremos por esta iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia despierte, porque es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no quiere que nadie se quede, porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y esto queda manejado, como dice la palabra del Señor, y escrito está en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice, porque está escrito, ya está nació el misterio de la iniquidad, ese misterio que se habla allí de la iniquidad, se está hablando del hombre de pecado, es de ese hombre que el mismo diablo con los demonios va a ubicar allí, del anticristo. Entonces está diciendo, pero también nos dice que hay a la vez quien detiene el avanzar de esta persona, de este gobierno. ¿A quién se refiere cuando habla de esa persona? Se está refiriendo a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es clara y nos dice, orad sin cesar, orad, orad, dice la palabra del Señor, porque son las oraciones de los santos, dice la palabra del Señor y escrito está, la que detiene ese avanzar de ese hombre. Así lo dice Dios en su palabra, está allí lo dice, y las oraciones de los santos, dice la palabra del Señor, en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, parte final, dice que ellos tenían arpas de oro, arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado cuando vamos a interpretar la palabra del Señor, porque Él se está refiriendo a las oraciones de los santos, no es las oraciones de cualquier persona. Entonces nosotros miramos eso y sigue diciendo que hasta que a su vez se ha quitado. Cuando Dios dice que a su vez se ha quitado, se está refiriendo también a la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, arrebatada de aquí, entra inmediatamente a operar este Señor, este hombre, este personaje, el anticristo. Bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá, usted donde quiera que encuentren. Amén.